Imagina una ciudad vibrando. Samaria brilla con rumores, y alivio puertas que se abren, enfermedades que ceden, viejas rencillas que se aflojan. La voz de Felipe resuena por callejones estrechos y patios donde la gente se ha quedado sin planes. La risa sigue irrumpiendo como luz de sol entre nubes. Está funcionando. Lo que todo predicador ruega, la gráfica por fin se inclina hacia arriba y a la derecha. Por lo tanto, el movimiento obvio es mantener la carpa una semana más, añadir más sillas, pulir los formularios de seguimiento. Pero un mensaje interrumpe el impulso. Levántate y ve hacia el sur al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. La nota no trae el por qué, solo el dónde. El texto añade una palabra más que arruina un plan de marketing desierto. Felipe va. No porque el desierto parezca estratégico, sino porque la obediencia tiene su propio mapa. Desciende fuera del ruido, hacia el silencio chicharras el calor tratando de levantarse del suelo. Una cinta de camino que atraviesa matorral y piedra. Cada paso lejos de la ciudad se siente como salir de un escenario y entrar a un pasillo trasero donde nadie te reconoce. Podría resentirlo. Podría repasar los números en su cabeza y discutir con un ángel que no puede ver. No lo hace. Sigue avanzando. Aquí está la paradoja por la que nadie aplaude. Dios a veces te pedirá dejar una temporada ganadora por una asignación que parece nada. Por lo tanto, el corazón tiene que decidir qué significa éxito. Pero no desaprendemos la adicción a la plataforma. En un aula, la desaprendemos en lugares sin audiencia. Si ya has estado allí, conoces el guión interno. ¿Qué estoy haciendo? ¿Para quién es esto? Escuché mal. Cuentas lo que dejaste: energía pública, un equipo que por fin sincronizó, un calendario lleno de color. Ahora hay un camino, un sol que no parpadea y el leve sonido de una rueda en algún lugar que aún no ves. El espíritu no llena el silencio con un ensayo. Deja que el silencio enseñe. Detén el cuadro y formula la pregunta incómoda. ¿Y si el mejor fruto de Samaria no es la multitud que se quedó, sino la única persona a la que Dios alcanzará porque Felipe se fue? Amamos la historia de las 99 cuando somos el 1. La resistimos cuando sostenemos a las 99. Por lo tanto, la obediencia se convierte en la trama. Pero la obediencia sin explicación golpea todas las inseguridades que mantenemos bien gestionadas a gran escala. Las sandalias de Felipe levantan polvo. La cámara se aleja para mostrar cuán pequeño puede parecer un hombre en una tierra seca, y cuán preciso puede ser un camino cuando el cielo está programando. Más adelante, un carro avanza. Más adelante, una pregunta espera con el poder de abrir un continente. Antes de conocerlo, quédate aquí. El desierto no es castigo, es preparación. En la multitud la voz de Felipe se imponía. En el camino ahora debe imponerse su escucha. En la ciudad la urgencia parecía volumen. Aquí afuera la urgencia parece atención. Por lo tanto, lo que se sentía como sustracción puede ser Dios restando ruido. Pero la sustracción es bondad si te devuelve los oídos. Tráelo a casa. Construiste algo que por fin encajó: clientes, seguidores, donantes, estudiantes, y luego un empujón te señaló hacia algo más pequeño: visitar una sala de hospital, una conversación difícil, una tarea que nadie aplaudirá, una renuncia silenciosa que libera a un líder más sano para levantarse. Puedes quedarte y exprimir un mes más de métricas. O puedes ir y confiar en que Dios escribe impacto en líneas que no nos toca leer todavía. El camino a Gaza no viene con fuegos artificiales. Viene con la disciplina de presentarte cuando no puedes explicar por qué. Felipe no sabe que está a punto de entrar en una historia que hilvanará a Isaías con Jesús y con África. Solo sabe el siguiente paso. Eso basta. Por lo tanto, se mantiene a la orilla del camino escudriñando el horizonte. Pero no está cazando una plataforma, está esperando a una persona. El espíritu se especializa en citas en la intersección de obediencia y lo ordinario. Una rueda choca contra la piedra, una sombra se alarga. La escena está lista. El éxito con Dios se mide en obediencia, no en óptica. Cuando tu asignación cambie de multitudes a un camino silencioso, ve.
La próxima persona podría ser la razón por la que ocurrió el último avivamiento. La nube de polvo no viene de la carreta de un campesino. Destellan herrajes de bronce. Las ruedas son más altas, los caballos igualados, el dosel con sombra. Es un vehículo de estado, del tipo que hace que los aldeanos se aparten y bajen la mirada. Dentro, un hombre con ropa cuidada se sienta con un rollo desenrollado sobre el regazo. Está leyendo en voz alta como a menudo se leía la escritura, su voz constante sobre el ritmo de los cascos. Lucas nos da 3 detalles claros. Es etíope eunuco y el tesorero principal de Candas, título real de reinas, que gobernaban mientras al rey se lo trataba como divino. Por lo tanto, es poderoso de confianza con la riqueza de una nación, pero también está marcado un cuerpo alterado, para asegurar la seguridad del palacio y el acceso a la corte. Estatus y estigma trenzados en una sola vida. Lleva ambos con gracia profesional. Ha viajado lejos para adorar en Jerusalén. Eso requiere tiempo, permiso y dinero. Es devoto. Tiene hambre. Por lo tanto, hace el largo ascenso a la ciudad de David. Pero la ley leída a simple vista mantiene a alguien como él a distancia. Puede acercarse, pero no pertenecer como otros. Puede quedarse en los atrios, quizá los exteriores, y escuchar. Puede comprar un rollo o un tesoro costoso, y llevarse las escrituras, aunque el templo no pudiera acogerlo dentro. Está lo bastante cerca para oír las palabras de Dios, pero no lo bastante como para escapar a la sensación de estar siempre justo afuera. Si conoces el dolor de casi, lo reconoces. El trabajo que paga, pero te congela fuera de las decisiones. La iglesia que amas, pero donde tu historia hace que la gente incline la cabeza. La fiesta a la que estás invitado, pero nunca presentado. Él encarna la tensión altamente visible y profundamente invisible a la vez. Mira sus manos. Son diestras con números acostumbradas a sellos y contratos, pero ahora acunan a Isaías. Los bordes del pergamino se curvan donde sus pulgares presionan. El camino brinca, él estabiliza la columna de texto. Lee el cántico del siervo. El pasaje sobre una figura llevada como cordero silenciosa ante sus trasquiladores, cortada de la tierra de los vivientes. Por lo tanto, el dolor de las palabras resuena. Pero los pronombres y la poesía mantienen abierta la identidad. Necesita algo más que alfabetización. Necesita interpretación. Imagina su diálogo interno. Si Dios habla, ¿por qué sigo sintiéndome como un forastero? Si puedo contar el tesoro de una nación, ¿por qué no puedo contar con pertenecer? Si el profeta habla de alguien humillado, ¿podría ese alguien entenderme? No es una ilustración de sermón. Es una persona que aprendió a vivir con la etiqueta permanente que otros le pegaron, que construyó una vida honorable dentro de límites que no eligió. Ahora ensancha un latido el marco histórico. Etiopía en el primer siglo se refiere a regiones al sur de Egipto Kush, más tarde Aksum, un mundo sofisticado de rutas comerciales, diplomacia y aprendizaje. Por lo tanto, su viaje de regreso no es un traslado solitario. Es una embajada en movimiento con influencia entrelazada en puertos fluviales y salones palaciegos. Pero la influencia no puede arreglar la soledad. Hay cuartos donde el estatus abre puertas y hay cuartos donde solo la gracia las abre. Podemos pasar de largo, pero no lo hagas. Deja que pese, Dios lo ve. No meramente como un nodo estratégico en un futuro mapa de misiones, sino como un hombre con una historia real y un corazón real. El Señor organiza una cita porque pertenecer no es abstracción. Es la restauración del nombre, la historia y el lugar de una persona en la mesa. El carro rueda. El rollo murmura. La luz del sol parpadea entre las borlas del dosel. La cámara se desplaza afuera, un corredor se acerca escuchando, no gritando. El tiempo del espíritu es quirúrgico cuando el dolor del texto se encuentra con el dolor del lector, llega un guía. Cada barrera que le dijo a este hombre casi está a punto de ser respondida con una palabra que dice: bienvenido, no borrando su pasado, ni fingiendo que su cuerpo nunca llevó un costo, sino ubicando su historia dentro de otra mayor, donde el siervo sufriente convierte el estigma en una puerta. Si eres la persona que siente que vive en el vestíbulo de la fe, ten ánimo. El Dios de Hechos 8
Se especializa en vestíbulos. Encuentra a la gente en umbrales con preguntas en la boca y una esperanza que temen nombrar. El camino del desierto no está por debajo de la dignidad de Dios. Tú tampoco. Dios no ve categorías, ve personas. Tu currículum y tus heridas no se cancelan en su presencia. Si te sientes casi en cada sala, Dios ya está programando un bienvenido en tu camino. Felipe lo oye un empujón interno que es más verbo que sustantivo. Ve, no un deck estratégico, no un plan de 12 puntos, solo dirección. Se inclina hacia el camino, luego al borde, luego a los surcos de las ruedas. El calor trémulo. El carro zumba como un cuarto en movimiento. La mayoría de nosotros saludaría y vería el polvo. Felipe corre. No está corriendo para abalanzarse sobre alguien con la verdad. Está cerrando la distancia para poder escuchar. La sombra del dosel titila mientras se empareja con la rueda trasera. Los cascos golpean, el cuero cruje, y a través de toda esa percusión capta palabras. La voz del lector es estable, vocales desconocidas montando poesía hebrea. Es Isaías, reconoce la cadencia antes de poder nombrar el capítulo. Las palabras hablan de una figura llevada como cordero silenciosa, juzgada, cortada. Por lo tanto, la puerta que necesitaba ya está abierta. Pero una puerta, incluso estando de par en par, no es por sí misma una invitación. Así que hace lo más valiente, hace una pregunta. ¿Entiendes lo que lees? No es una pregunta trampa, no es un examen, es respeto. No presume ignorancia ni finge maestría. Deja espacio para el diálogo. El carro disminuye. El funcionario estudia al extraño que corre junto a su vida por amor y nada más. Entonces la respuesta flota de vuelta con más honestidad de la que muchos logramos. ¿Cómo podré si nadie me guía? Ahí está la humildad que convierte un rollo en revelación. Mucha gente posee palabras sagradas. Menos admiten cuando necesitan ayuda para ver a la persona a quien esas palabras señalan. El tesorero hace un gesto, sube conmigo. Una mano se extiende. Felipe asciende. La cámara entra al cuarto en movimiento. El rollo yace abierto como una ventana recortada en el tiempo. Observa lo que no pasó. Felipe no comenzó con su currículum, sus cifras de Samaria, ni un minisermón que guarda listo para extraños. Comenzó con presencia, permiso y una pregunta. Por lo tanto, la conversación nace en la dignidad. Pero la dignidad no diluye la urgencia, la purifica. Está aquí por tiempo divino, pero se niega a tratar al eunuco como un proyecto. La gente puede sentir la diferencia entre ser amada y ser aprovechada. Dentro del carro, el aire se enfría. Los caballos toman su ritmo. El lector señala una columna. ¿De quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? No necesita un apologista famoso. Necesita un guía dispuesto a empezar donde él ya está. Felipe respira. No arrancará el texto de las manos del hombre testaste. Pondrá al hombre de vuelta dentro del texto. Rompamos el marco un segundo. Tú y yo vivimos rodeados de feeds, titulares, hilos de comentarios y versículos oídos a medias. Estamos tentados a irrumpir, corregir, dominar y lanzar enlaces como granadas. Pero guiado por el Espíritu no significa ruidoso. Significa atento. Escuchas el dolor bajo la pregunta. Igualas el paso con una vida. Preguntas. ¿Puedo sentarme contigo en esto? Te ganas el asiento antes de alcanzar el rollo. De nuevo en la escena el silencio se junta como sombra. El camino susurra bajo las ruedas. Felipe comienza no con un monólogo, sino con un mapa. Partirá de esa escritura y avanzará por la línea argumental hasta que el siervo tenga nombre y la cruz tenga forma. El pecho del eunuco sube y baja estable, pero alerta. Ha leído solo durante años y hallado belleza sin centro. Ahora alguien le ofrece ambas cosas. Guarda esta imagen: un corredor invitado a un carro, una pregunta invitada a un corazón. La guía no es control, es compañía con destino. Dios no envió un argumento a ese camino. Envió a una persona que podía mantener el paso. La urgencia guiada por el Espíritu se mueve a la velocidad del respeto. Pide permiso. Igualar el paso. Empieza donde están. La guía abre puertas que la fuerza no puede.
Dentro del carro, el mundo se reduce a pergamino y respiración. El rollo cruje como hierba seca. Líneas de tinta bajan por la columna palabras antiguas sobre un ciervo, llevado como cordero al matadero que no abre su boca, que es llevado por juicio cortado de la tierra de los vivientes. La cadencia es calma, el contenido no. Cada frase cae con un golpe quieto, sufrimiento inocente, silencio deliberado, un veredicto que parece derrota. Por lo tanto, el corazón se inclina. Alguien conoce la humillación por dentro, pero la mente se traba. ¿Quién es? Isaías. Recuerda su propio dolor o perfila a una figura que aún vendrá. La poesía rehúsa atajos. Invita y luego se oculta. Nombra y luego vela. La escritura puede ser así lo bastante clara para confiar, lo bastante profunda para exigir comunidad. Felipe no reduce el texto a eslóganes. Honra el pasaje antes de señalar más allá. Empecemos aquí, dice, siguiendo las líneas con la autoridad suave de quien también fue abierto por estas palabras. Muestra cómo la inocencia del siervo importa porque la culpa debe ir a alguna parte si la misericordia va a ser más que sentimiento. Muestra cómo el silencio no es debilidad, sino entrega voluntaria. Cómo el juicio que cayó sobre el siervo es el juicio que no tiene que caer sobre nosotros. Por lo tanto, las preguntas del eunuco sobre exclusión, vergüenza, valor, encuentran un espejo. Pero un espejo por sí solo no salva. Felipe pasa del reflejo a la revelación. Recorre el hilo que Isaías sostiene atrás por promesas y adelante por una colina fuera de Jerusalén, hasta que el siervo tenga un nombre humano y manos horadadas. Jesús, el que no protestó cuando pudo llamar legiones, el que compró el veredicto no culpable para los culpables con sus propios golpes. Mira el rostro del tesorero. Los números siempre le cuadraron. Esta es una contabilidad nueva, la deuda de muchos sumada en una vida. El libro de agravios pagado. La vergüenza que barre a un hombre del atrio interior cubierta por una justicia que no es suya. Por lo tanto, la historia pasa de página a persona. Pero Felipe mantiene a la persona dentro de la página para que la fe descanse en la escritura, no en el carisma. Rompe el cuadro para tomar aire. Anhelamos una Biblia que aplique al instante del tipo que nos entrega una moraleja en 3 viñetas. Pero algunos textos son puertas, no calcomanías. Isaías 53 no te da una pegatina. Te tira dentro de un cuarto donde Dios explica el amor con un vocabulario en forma de cruz. No te apures allí. Te sientas hasta que el amor deje de ser idea y sea una persona que sangró. De vuelta en el carro, el camino zumba bajo ellos. Felipe nombra el arco que el eunuco está viviendo. Sin saberlo, buscó a Dios, pero fue barrado. Leyó la palabra, pero le faltó guía. Conoció al siervo que cargó la exclusión hasta la tumba. Por lo tanto, la pertenencia de pronto es plausible. Pero la pertenencia siempre pregunta: ¿y ahora qué? Los ojos del eunuco miran a la ventana de vuelta a la columna, luego a Felipe. El entendimiento está calentando rumbo a decisión. Felipe es cuidadoso. No presiona. No promete una vida sin costo. Habla de arrepentimiento, volverse del autogobierno. Habla de fe, confiarse a aquel del que hablaba el pasaje. Habla de bautismo, no magia, sino señal y sello, un entierro, y un levantarse, la vestidura pública de una nueva identidad. El eunuco exhala como si por fin se aflojara algo que estaba apretado. Un paso más. Felipe levanta líneas adicionales que Isaías cantará después para el extranjero, para el eunuco, que guarda el pacto de Dios, un nombre mejor que hijos e hijas. Las manos del tesorero tiemblan, el rollo se nubla. Es como si el autor hubiera escrito su biografía siglos antes de que naciera. Por lo tanto, la esperanza deja de ser teórica. Pero la esperanza necesita dónde pararse. Un destello de agua brilla afuera, parece imposible en un páramo, y lo imposible empieza a parecer invitación. Guarda esta escena en la memoria, un texto sagrado. En un vehículo común, 2 desconocidos formados en comunidad, alrededor de un ciervo que fue cortado para que la gente cortada pudiera entrar. El viento levanta el borde del pergamino. Los caballos resoplan.
El mundo es el mismo y totalmente cambiado. Algunas escrituras son puertas, y Jesús está del otro lado. No te apresures más allá de la puerta. Siéntate con el texto en comunidad hasta que el siervo tenga un nombre, y ese nombre cambie el tuyo. El dedo del tesorero descansa sobre el texto. El carro se mece. El aire contiene la respiración. ¿De sí mismo o de algún otro habla el profeta? No es mera curiosidad literaria. Es una crisis de identidad envuelta en pergamino. Si el siervo es Isaías, esto es un lamento para admirar. Si el siervo es otro, esto es un rescate para recibir. El camino se bifurca en esa pregunta. Por lo tanto, Felipe empieza donde el hombre está en la columna en sus manos, pero rehúsa responder con ingenio. Responde con una historia. Comencemos aquí, dice, y la cámara se amplía. Traza el arco promesas susurradas a Abraham. Un cordero pascual cuya sangre significó libertad. Un rey que falló, un pueblo que vagó. Profetas que insinuaron y cantaron de uno que cargaría lo que no podíamos. El siervo no es metáfora, es Mesías. Señala hacia una colina fuera de Jerusalén. No hace meses un hombre de Nazaret, que sanó y enseñó con autoridad, que alimentó multitudes, y levantó a los avergonzados, que entró en la ciudad sobre un asno, como dijeron los profetas que lo haría. Por lo tanto, las expectativas estallaron. Pero en vez de derrocar a Roma, abrazó una cruz. Los soldados se burlaron. Los líderes se mofaron. Los amigos huyeron. El inocente fue condenado. El cordero fue llevado. Felipe no dramatiza la sangre. Dignifica el amor. Describe cómo el silencio en Isaías coincide con el silencio de Jesús ante sus acusadores. No cobardía, sino consentimiento. Muestra cómo el cortar coincide con el entierro, cómo el hilo por nuestras transgresiones en Isaías se ajusta a la sustitución que Jesús anunció en la cena y ejecutó en el Calvario. Por lo tanto, el juicio cayó sobre el que no tenía pecado. Pero la misericordia se levantó para los que tenían de sobra. El tesorero escucha como quien reconoce un rostro que solo había visto en bocetos. Esto no es un argumento contra su pasado, es una respuesta a su dolor. Si el siervo llevó la vergüenza, entonces la vergüenza no es el final de una historia humana. Si el siervo absorbió la exclusión, entonces los excluidos están siendo invitados a cuartos que antes les cerraban. Mira hacia el templo en su memoria, sus atrios, sus límites, la sensación de estar cerca y lejos a la vez. Luego al rollo. Luego a Felipe. Entonces el siervo es Jesús. Felipe asiente. Resucitado al tercer día, añade, y visto por muchos y por gente que no esperaba creer. La resurrección no es metáfora de optimismo. Es la inversión que convirtió la cruz de patíbulo en puerta. Por lo tanto, todo cuelga de esto. Dios ha actuado en la historia. Pero la noticia no es información para admirar, es un rey en quien confiar. Felipe se niega a girar hacia un discurso de ventas. Hace lo que Jesús hizo en el camino a Emaús, lo menciona brevemente comenzando desde Moisés y los profetas. Muestra cómo las líneas convergen en Cristo. Habla de arrepentimiento, giro real, no automejora, y de fe, confianza real, no optimismo religioso. Nombra el bautismo no como graduación de élite, sino como el primer uniforme de una nueva lealtad, sepultado con Cristo resucitado, con Cristo revestido de Cristo. Por lo tanto, la historia del eunuco no tiene que editarse para encajar, pero será reautorada para vivir. Rompamos el marco para ti y para mí. La gente hace preguntas agudas en mesas de cocina y secciones de comentarios. ¿Jesús es solo maestro o es Señor? ¿La Biblia es solo literatura o conduce a algún lado? La tentación es responder con eslóganes. No. Empieza donde están. Honra el texto que ya leen, la herida que ya cargan. Luego camina el camino que ese texto abre hasta que la persona se pare en la puerta. Claridad sin combatividad. Valentía sin desprecio. De vuelta en el carro. El compás de los cascos marca el tiempo de un alma que se enfoca. El tesorero inhala como si tomara aire por primera vez. Ha creído en Dios por años. Hoy lo encuentra con nombre. La pregunta que partió el mundo, de sí mismo o de otro, queda respondida. De otro.
Jesús el Mesías por nosotros. Por lo tanto, la comprensión se vuelve invitación, pero las invitaciones piden ser aceptadas. El carro corona una curva. El sol enciende una lámina de agua acumulada de un manantial o de un arroyo raro, que corre incluso en meses duros. El tesorero señala la voz quebrada entre risa y lágrimas. Mira, agua. ¿Qué me impide ser bautizado? El camino ha conducido a un umbral. El ciervo que fue cortado ha traído a un hombre cortado al río. Cuando alguien pregunta, ¿quién es él? En realidad no ganes un debate, camina una historia. Empieza en su texto, traza la línea hasta Jesús, y deja que la claridad se vuelva invitación. La línea brilla azul sobre la arena como si alguien hubiera arrastrado el cielo a la tierra. Un pozo, una cinta alimentada por manantial, un arroyo terco que ignora la palabra desierto. La voz del tesorero se quiebra con urgencia, mira. Agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Es una pregunta práctica y embrujada. Práctica porque aquí hay agua y aquí hay fe. Y aquí hay un camino que no ofrecerá muchas oportunidades. Embrujada porque quien pregunta ha sido impedido antes por leyes que mantuvieron su cuerpo fuera, por costumbres que mantuvieron su historia en silencio, por miradas que decían, no sabemos dónde sentarte. Cuando dice, ¿qué me impide? No pregunta por logística. Pregunta si el reino será como el templo, cerca pero nunca del todo suyo. Por lo tanto, el evangelio que Felipe proclamó ahora tiene que tocar tierra, no una teoría de inclusión, sino un paso hacia pertenecer. Pero los pasos son difíciles cuando tu vida entera se ha pasado en umbrales. Felipe no duda. Lo que predicó en el carro debe encarnarse en el agua. Ha llevado al siervo de Isaías a una cruz y a un huerto. Ahora recuerda la promesa de Isaías para gente como el hombre a su lado, para el extranjero, para el eunuco, que se aferra al pacto de Dios, un hombre mejor que hijos e hijas. La promesa no es sentimiento, es política en la casa de Dios. El siervo cargó la exclusión para que los excluidos pudieran volver a casa. Detén el carro, ordena el tesorero. Las ruedas rechinan, el polvo se asienta. Los caballos sacuden la cabeza y exhalan vapor a la luz. Bajan dos hombres, un evangelista judío, recién salido de un despertar en la ciudad, y un funcionario africano que maneja la riqueza de una nación y una vida de miradas de reojo. Caminan juntos hacia el agua. Siente el peso del juntos. En un mundo que clasifica y separa, juntos es sermón en sí. Entran al borde. La frescura sube por tobillos, espinillas, rodillas. Las manos del tesorero tiemblan no ya por duda, sino por la sensación desconocida de ser plenamente, públicamente bienvenido. Ha leído sobre pactos. Hoy firma su nombre con todo el cuerpo. Por lo tanto, el bautismo se vuelve el lenguaje que ambos ya hablaban: muerte y vida, entierro y resurrección, nombre viejo y nuevo. Pero no lo romantices en foco suave. El bautismo no es arte performativo. Es lealtad declarada. Es renuncia a viejos amos, viejos miedos, viejas identidades como definitivas. Es identificación con Cristo, no con el ánimo de una tribu. Y es recepción de una gracia que no puedes comprar y una pertenencia que no puedes fabricar. Felipe no lo convierte en conferencia. Simplemente hace la clase de pregunta que la fe responde con acción. En algunos manuscritos de Hechos se pronuncia una confesión. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y en muchas Biblias verás una nota al pie. Sobre ese versículo lo trataremos con transparencia en el siguiente segmento. Pero estén o no reportadas aquí las palabras exactas. La narrativa lo deja inequívoco. La fe está presente. Jesús es confiado, y la obediencia es lo siguiente. Correcto. Se adentran un poco más. El funcionario cierra los ojos como para guardar esto en una bóveda que ningún ladrón pueda vulnerar. Felipe sostiene sus hombros. El mundo se reduce a dos frases y al peso de un ser humano que ha esperado mucho tiempo para oír: sí puedes. Desciende. El tiempo se ralentiza. La arena se arremolina. El sol se fragmenta en la superficie en monedas de luz. Una vida de casi se ahoga, no se borra, como si nunca hubiera pasado, sino que se rinde a un nombre más fuerte. Se levanta. El agua le cae por el rostro.
La alegría rompe la superficie primero. Es de esa que escapa antes de que puedas componerte la risa que intentas tragar, y no puedes. Por lo tanto, el desierto está de repente concurrido con ángeles que entienden la coreografía del rescate con promesas cumplidas con un futuro desenrollándose como lo hizo el rollo. Pero la escena permanece quieta. Dos figuras en una tierra solitaria, una empapada y sonriente, otra firme y satisfecha de que la matemática de Dios sigue amando a los unos. Rompe el cuadro y revisa nuestros instintos. Muchos añadiríamos obstáculos aquí, más clases, más tiempo, más pruebas. Hay sabiduría en el proceso, sí. También hay precedente para una respuesta decisiva. El Espíritu no programó una conferencia en el camino a Gaza. Programó una conversación que llevó a una confesión, que llevó a un bautismo. Ten cuidado con custodiar lo que Dios abrió con su propia sangre. De vuelta en la orilla, el tesorero mira sus manos como si por fin pertenecieran a alguien que reconoce. Se secará al sol, seguirá su marcha. Su estatus no se evaporará cuando cruce de nuevo a palacios y consejos. Pero la identidad ha cambiado. No es un forastero con acceso, es un hermano con testimonio. Por lo tanto, las próximas millas serán distintas, no porque cambie el camino, sino porque cambia el viajero. Pero la escena no se extenderá. Dios tiene una sorpresa más para proteger su libertad el uno del otro. Antes de esa sorpresa, oye de nuevo la pregunta: ¿qué me impide? La respuesta del Evangelio no es: nada importa sino Jesús ha hecho el camino. Si confías en Él, nada esencial te impide. Ni tu pasado, ni tus cicatrices, ni tu falta de pedigrí, ni las etiquetas que otros necesitaron que usaras para estar cómodos. La única barrera que queda es la que mantenemos cuando no queremos venir. Felipe y el tesorero regresan a la orilla. El agua oscurece sus túnicas. Una brisa peina las ramas del tamarisco. Los asistentes del funcionario observan con ojos abiertos como hombres que acaban de ver una puerta aparecer donde solo había pared. En alguna parte el espíritu sonríe. La gracia no borra tu historia. La autoriza. Cuando preguntas, ¿qué me impide la cruz?, responde: nada esencial. Si hay fe y Jesús es confiado, entra al agua. El agua aún escurre del cabello del tesorero cuando pausamos el cuadro, para ser honestos con nuestras Biblias. Algunas traducciones incluyen aquí una línea: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, a menudo etiquetada como versículo 37. Otras pasan del 36 directo al 38, con una nota al pie. Para algunos, eso parece un fallo. Para nosotros es un momento para modelar confianza. ¿Por qué la diferencia? Nuestro Nuevo Testamento se construye a partir de muchos manuscritos antiguos, copiados a mano durante siglos. Los testigos más tempranos y fiables que poseemos no incluyen esa frase exacta aquí, mientras que manuscritos posteriores sí. Por lo tanto, muchas traducciones modernas la colocan en nota. Pero fíjate en lo que no cambió la historia en sí. Sigue mostrando una clara confesión de fe expresada en el bautismo. La ausencia o presencia de una línea posterior no altera la trayectoria. Jesús es proclamado creído y obedecido. Piensa en ello como notas de versión en una app. El programa central corre. Las diferencias menores de texto se documentan para que los usuarios no se sorprendan. La transparencia fortalece la confianza. Dios no dejó caer un libro encuadernado del cielo. Habló en la historia, y la historia deja huellas, papiro, tinta, márgenes, hábitos de escribas. Sin embargo, a lo largo de miles de manuscritos, el mensaje de la vida, muerte y resurrección de Jesús es asombrosamente estable. Por lo tanto, caminamos adelante con confianza, pero también caminamos con humildad. Cuando aparece una nota al pie, no entramos en pánico ni fingimos. Explicamos. Nos anclamos en los muchos lugares donde el Nuevo Testamento llama a una confesión viva de Jesús, como Señor. Romanos 10:9-10. Muchas escenas de bautismo en Hechos. La redacción del versículo 37 coincide tanto con la práctica de la iglesia temprana, que probablemente refleja lo que los candidatos decían en el bautismo. Aun si la frase exacta aquí fue una nota marginal posterior,
que entró al texto en algunas corrientes. De vuelta a la orilla, el eunuco no encontró certeza persiguiendo papeles perfectos. Encontró a un Salvador. Confió en él. Entró al agua. El Espíritu movió la historia hacia adelante. Ese es el latido de la escritura cristiana, lo bastante clara para vivirla, lo bastante profunda, para seguir aprendiendo, lo bastante fuerte para sostener cuando más la necesitas. Así que respiramos. Mantenemos los ojos abiertos a la artesanía de la preservación y a la gracia del mensaje. Si un amigo pregunta por el versículo faltante, no tienes que improvisar. Puedes decir: algunas copias tardías incluyen aquí una confesión bautismal. De cualquier modo, la narrativa ya muestra al hombre creyendo y siendo bautizado. Lo principal sigue siendo lo principal. Las notas al pie no matan la fe, la construyen. Sé transparente sobre las variantes, mantén a Jesús en el centro. Y recuerda, la historia sigue proclamando, creyendo y obedeciendo. Caminan hasta donde el suelo cede un palmo suficiente para un entierro y un levantarse. Felipe afirma los hombros del tesorero. Y el tesorero se entrega al acto que nombra lo que su corazón ya eligió. El desierto contiene la respiración. Los asistentes inseguros de mirar o apartar la vista miran. Felipe pronuncia las palabras sencillas que marcan un traslado de reino, identificación con Jesús en muerte y vida. El funcionario desciende ojos cerrados confiando a otro su peso. Por lo tanto, la historia vieja se consiente como pasado, pero no se borra. Se toma dentro de una historia más grande donde la vergüenza ya no narra. Abajo. Por un segundo el mundo es solo agua y luz. El silencio del siervo de Isaías resuena un consentimiento que no es derrota, una entrega que no es pérdida. Luego el mundo se abre. Arriba. El tesorero inhala como si el aire fuera un regalo que nunca había poseído. La alegría elige su rostro antes de que pueda componerlo. La risa se escapa de alivio de hallazgo. Los asistentes sueltan el aliento que retenían y sonríen sin permiso. El desierto oyes de un testimonio antes de que haya palabras. Por lo tanto, la misión parece pequeña, 2 personas junto a un camino, pero el cielo mide distinto. Pero no romantices el aislamiento. El bautismo es público por diseño. Incluso cuando el público es mínimo, la afirmación es colosal. Pertenezco a Jesús. Pertenezco a su pueblo. Estoy revestido de un nombre que no gané y no puedo perder. Vuelven a la orilla. El agua oscurece las túnicas, marca sus huellas y se desvanece en la arena. Felipe ora con el nuevo hermano, breve, agradecido, anclado, sin alboroto, sin escenografía. Solo gratitud al que persiguió a un hombre en su soledad y la llamó lugar de encuentro. El funcionario responde amén, con la confianza de quien por fin entiende lo que el rollo estaba haciendo, no probándolo, invitándolo. Rompe el marco un instante. Somos tentados a tratar los sacramentos como estéticas, símbolos bonitos para días tranquilos o como hitos que cruzas una vez y apenas recuerdas. Pero el bautismo es el cambio de vestuario de la identidad. Es el momento en que tu pasado deja de audicionar para el papel de tu futuro. Es una línea cruzada ante testigos. Cuando te levantas, sigues siendo tú misma estatura, misma voz, mismo trabajo, pero con un nuevo centro de gravedad. No caminas solo. No estás intentando entrar. Ya estás dentro. De vuelta en la escena, el tesorero examina sus manos como si las reintrodujera en su trabajo. Estas manos solían contar riquezas ajenas. Ahora registran las propias misericordia, adopción, un asiento que ningún comité puede revocar. Por lo tanto, las próximas decisiones se verán diferentes, mismas reuniones, nuevos motivos. Pero el Espíritu guardará esta alegría, evitando que se adhiera al mensajero como muleta. Felipe y el funcionario comparten una última mirada de hermano a hermano, de esas que dicen más que un discurso. Está sostenido. El agua se alisa detrás como si nada hubiera pasado, que es como los milagros suelen lucir 5 minutos después. Pero un registro del reino se actualizó. Un corazón fue sellado. Un continente fue notificado por la alegría. Si alguna vez te preguntaste si Dios te nota cuando no hay coro, este es tu texto de prueba en movimiento. El coro fue el viento.
El púlpito la orilla. El llamado al altar fue una pregunta: ¿qué me impide? Y la gracia hizo lo que la gracia hace, hizo espacio. El bautismo no es performance, es un voto. Bajas con tu pasado y subes con una nueva lealtad. La escena puede ser pequeña, pero la afirmación es cósmica: perteneces. Salen del agua el sol bordando hilos brillantes en la superficie. La alegría aún es ruidosa en el rostro del tesorero cuando la escena se vuelve extraña. No hay etiqueta de advertencia para lo que sigue. Solo un verbo lo bastante grande para inclinar el día al paso, arrebatar tomar con fuerza decisiva. Por lo tanto, el momento de mentoría termina en plena celebración. Pero nota la bondad. Dios retira al mensajero para que el mensaje se sostenga por sí. Felipe no es el andamiaje de la fe de este hombre. Jesús lo es. Un parpadeo, y Felipe ha desaparecido reubicado hacia Azoto, la vieja ciudad filistea en la costa. El tesorero gira sobresaltado escudriñando orilla y matorral, y luego hace algo que te dice que el milagro caló más hondo que el espectáculo. Se regocija y sigue su camino. Sin pánico, sin pavor escénico espiritual. El centro se mantiene porque el centro es Cristo. Queremos congelar los momentos santos en ámbar. Queremos que el guía se quede en nuestros contactos y conteste a las 2 y cita M. Pero el espíritu entiende la fuerza gravitatoria. Por lo tanto, desengancha al nuevo creyente de la dependencia. Pero no lo deja varado, lo deja con la escritura, una confesión, un bautismo y una alegría que no necesita rueditas. Corte a Felipe recuperando el equilibrio en tierra costera, la arena fría bajo los pies. Ríe mitad asombro, mitad reconocimiento. Y empieza a hacer lo que fue hecho para hacer predicar su camino por la costa desde Azoto, a través del collar punteado de pueblos hasta llegar a Cesarea. Por lo tanto, la misión se amplía a lo largo de rutas comerciales y puertos. Pero recuerda cómo comenzó este tramo con una sola persona en un camino silencioso: Arpazo. La palabra volverá en las cartas de Pablo para describir a la iglesia siendo arrebatada, y en otros lugares para describir liberación del peligro. Aquí funciona como una redistribución táctica. Dios levanta una pieza del tablero y la coloca donde espera la siguiente asignación. No es teología de trucos, es logística de misión. Rompe el marco un segundo. Muchos preferimos una fe que podamos programar devociones a las 7, reunión a las 8. Servir de 9 a 11. El espíritu honra ritmos, pero también interrumpe. Reubica nuestros planes sin malicia simplemente porque hay alguien en Azoto, alguien en la oficina de al lado, alguien en la puerta de embarque que necesita una frase que llevas. Por lo tanto, la disponibilidad es tu superpoder secreto. Pero la disponibilidad cuesta la ilusión de control. De vuelta al camino del sur. El tesorero se acomoda en el carro con otra columna vertebral. Sigue siendo el mismo funcionario, autoridad estampada en sellos de cera, responsabilidades, esperando en la capital, pero la historia subyacente a su trabajo ha cambiado de tono. Ahora lee como hijo, no como suplicante. Llevará este evangelio por corredores fluviales y palaciegos, no importando la cultura de otro, sino importando a una persona: Jesús, anunciado por un evangelista judío y abrazado por un estadista africano bajo un sol de Oriente Medio. No se nos cuentan los capítulos que lo siguen. A Hechos le gusta girar la cámara entre teatros de gracia: Jerusalén, Judea, Samaria, los confines de la tierra, y a veces cierra un archivo sin informe. Esa sobriedad es sermón en sí. Por lo tanto, celebramos sin reclamar de más. La antigua iglesia africana es real y robusta, pero no fingiremos que un bautismo pone notas al pie, en la línea de tiempo de un continente. Asombro con integridad. El diario de viaje de Felipe se simplifica a una frase. Anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Años después lo encontraremos allí con familia, y una puerta abierta a un fiel aún disponible. A veces lo más sobrenatural es una larga obediencia en la misma dirección, punteada por la reubicación ocasional que solo Dios puede orquestar. ¿Qué nos llevamos de esta escena suelta cuando Dios mueve a gente que admiras? Sigue cuando el guía desaparece. Mide el éxito por obediencia, no por proximidad a tu mentor favorito.
Y mantén los cordones atados porque el mismo espíritu que puede plantarte por años también puede levantarte entre un respiro y el siguiente. Dios quita muletas para que la fe real camine. Sostén a los líderes con ligereza, a Jesús con fuerza. Y permanece interrumpible, el espíritu puede reubicarte para la próxima asignación en un latido. El carro se inclina al sur donde el Nilo cose civilizaciones y campanillas de caravanas escriben el horario del día. Los mapas en nuestras pantallas son pulcros. El mundo del primer siglo no lo era. Etiopía significaba las amplias tierras de Kush, más tarde Aksum, una red sofisticada de pueblos fluviales, cultura cortesana y larga memoria. Un funcionario real regresa gozoso. Por lo tanto, probablemente la influencia viaja con él hacia tesorerías, consejos, conversaciones en las escaleras del agua. Pero Hechos no pone nota al pie del después. Lucas deja la cámara en la alegría, no en una hoja de cálculo de resultados. Esa sobriedad es un regalo. Honramos la antigua historia cristiana de África, las raíces en Egipto, la erudición de Alejandría, reinos nubios, que abrazaron la fe, monedas de Aksum, marcadas con la cruz, sin fingir que este bautismo lanzó todo por sí solo. Por lo tanto, celebramos lo verosímil de que este funcionario se convirtiera en semilla en buena tierra. Pero rehusamos atajos triunfalistas. Asombro con integridad. Imagina el camino a casa. Ahora lee Isaías de otro modo. El sábado no se sentirá como quedarse fuera de la puerta. Se sentirá como pertenecer. Revisará balances con la calma valiente de alguien que conoce a un rey mayor. Seguirá siendo eunuco en un mundo que etiqueta a un estadista, en un mundo que negocia. Por lo tanto, el Evangelio trabajará en él como sal y luz, no como escape. Pero la sal preserva precisamente porque se queda en contacto, y la luz revela precisamente porque entra en cuartos que otros evitan. Rompe el marco y pregunta lo que preguntó el título. El primer converso africano. Quizá al menos el primero que Lucas nos muestra. Pero los primeros no son el punto. La fidelidad lo es. El espíritu no persigue novedad. Está cumpliendo una promesa hasta los confines de la tierra. Nuestro gozo es testificar sin reescribir el registro. Cuando la historia habla, escuchamos. Cuando la escritura calla, no convertimos nuestras conjeturas en titulares. Ahora, acércalo. A menudo anhelamos certeza sobre impacto. Importó la conversación. El viaje cambió algo. El video movió la aguja. El camino a Gaza enseña otra aritmética. Por lo tanto, obedece, regocíjate, suelta. Pero mantén las manos abiertas para ondas que quizá nunca midas. La risa del eunuco resonando por una caravana ya es victoria. La alegría es fruto y combustible. ¿Qué si podemos afirmar que Dios ve a los de afuera y envía a los de adentro a encontrarlos? Que la escritura abierta con humildad lleva a Jesús. Que un bautismo en desierto es tan real como uno en catedral. Que el Espíritu puede reubicar a un predicador y reencauzar a un funcionario de una nación en la misma tarde. Que no podemos afirmar. Una línea de tiempo detallada de la iglesia africana trazada desde este momento, o un mapa con flechas que no podemos verificar. No perdemos nada diciendo la verdad, ganamos credibilidad para la próxima conversación. Por lo tanto, honramos la profunda herencia cristiana de África sin graparla toda a una poza junto al camino. Pero dejamos que esta escena corrija nuestros mapas mentales. El Evangelio no es occidental por origen. Corrió al sur antes de navegar al oeste. Cruzó lenguas, cuerpos y fronteras en sus primeros capítulos. Si las buenas nuevas pudieron rebasar a los porteros en el camino a Gaza, puede rebasar nuestras categorías ahora. La caravana marca el tiempo con cascos. Un rollo descansa donde siempre estuvo, pero zumba con otro centro. En algún lugar atrás, las huellas de un predicador ya se desvanecen en una orilla. En algún lugar adelante, una corte oirá un gozo nuevo en una voz familiar. La cámara asciende. El desierto se reduce a un hilo. La promesa se expande testigos hasta los confines de la tierra, una cita a la vez. Celebra el impacto sin inflarlo. Honra la fe antigua de África. Guarda el silencio de la escritura donde está. Y deja que esta historia reinicie tu mapa.
El Evangelio siempre ha sido multilingüe, multiétnico y en movimiento. Imagina 3 entradas. Un lobby de iglesia donde los sugieres saben el guión, pero no las historias. Una oficina con acceso por tarjeta y sonrisas que se detienen en el umbral. Un mostrador de inmigración donde los nombres se reducen a números de caso. Ninguna de estas personas pretende daño. Mantienen el orden. Sin embargo, la línea entre orden y portería es más delgada de lo que creemos. Es la diferencia entre proteger una mesa y proteger una cuerda de terciopelo. Por lo tanto, las comunidades crean límites para estar seguras y claras. Pero los límites, si no se cuidan, se endurecen en hábitos que confunden santidad con exclusividad. El camino a Gaza expone nuestro desvío. Al eunuco no lo mantuvo lejos en su mayoría. El odio lo mantuvieron lejos reglas que nadie recordaba cómo leer, junto a promesas como Isaías 56. El siervo levanta la prohibición no bajando el estándar de Dios, sino cumpliéndolo, y luego reabriendo la puerta a personas que aprendimos a evitar. Y ahora, empieza viendo. La gente carga exclusiones invisibles como algunos cargan viejas lesiones, dolor gestionado, rango de movimiento reducido. Una sola pregunta puede leerse como amenaza para quien siempre ha sido examinado. Por lo tanto, pasamos de postura a práctica, desacelera lo suficiente para aprender un nombre antes de asignar una etiqueta. Pero acelera cuando la hospitalidad es la diferencia entre quizá luego y ahora mismo. Los porteros rondan, los guías caminan al lado. Los guías no aplanan la complejidad. No fingen que todos pertenecen en todas partes del mismo modo y al mismo tiempo. Honran estaciones arrepentimiento y sabiduría. Pero se niegan a usar el proceso como arma. Recuerdan que Jesús construyó una mesa familiar, no un control de seguridad. La mesa aún tiene modales confesión, perdón, verdad. Pero la invitación es amplia y el plano de asientos sorprende a los veteranos. Por lo tanto, un guía pregunta, ¿dónde estás en la historia y cómo puedo caminar este tramo contigo? Pero un portero pregunta, ¿cómo me aseguro de que no desordenas los muebles? Nombremos 3 ámbitos donde derivamos. Iglesia. Queremos claridad, así que escribimos políticas. Bien. Pero las políticas pueden convertirse en sustitutos de presencia. Pregunta. ¿Quién nunca pasa del vestíbulo? ¿Quién nunca lee la escritura al frente porque su acento no coincide con el cuarto? ¿Quién sigue sirviendo sin ser visto? Por lo tanto, crea roles que dignifiquen, no solo roles de ayuda que esconden personas. Pero cuidado con el tokenismo. Visibilidad sin voz es otra cuerda de terciopelo. Trabajo. Tu equipo necesita estándares. Manténlos. Y construye rampas. Empareja voces nuevas con mentores que no solo patrocinen en una reunión, sino que compartan contexto antes de la reunión. Por lo tanto, la excelencia sube en todos, pero resiste la comodidad de los clones. Si todos los que avanzan suenan como tú, estás porteando con gustos. Vida cívica. La gente que ama a Jesús discrepa sobre política. Bien. Pero al nivel de postura, los cristianos deberíamos ser los menos amenazados por la presencia de forasteros. Por lo tanto, podemos sostener convicciones mientras tratamos a extraños como futuros amigos. Pero nuestra retórica a menudo los trata como amenazas permanentes. Ese tono cierra puertas que el Evangelio quiere abrir. ¿Cómo nos volvemos guías? Practica microvalentías. Escoge un nombre por aprender esta semana. Haz una pregunta generosa. Ofrece un asiento en tu mesa, tu proyecto, tu banca. Apunta pequeño y real. El camino a Gaza no comenzó con un programa. Comenzó con una persona. Practica el consentimiento. Felipe preguntó, ¿entiendes? Esperó ser invitado al carro. El amor que pisotea límites no es amor. Por lo tanto, pide permiso antes de enseñar a orar o aconsejar. Pero cuando te den consentimiento, da lo mejor, no las sobras. Practica escritura en comunidad. No subcontrates pasajes difíciles a Internet. Léalos en cuartos donde gente distinta a ti te diga lo que no ves. Por lo tanto, la interpretación te redondea y te humilla. Pero diversidad sin verdad solo cambia una puerta por otra. Mantén a Jesús en el centro y el texto en las manos.
Practica reparación. Si porteaste, dilo. Pide perdón. Haz un cambio práctico, restaura lo que puedas. Por lo tanto, la confianza empieza a rebrotar. Pero la confianza es más lenta que la disculpa. Quédate. Si te has sentido como el eunuco, invitaron al edificio, pero no a la mesa, ten ánimo. Hay guías en el camino, y hay un Dios que programa reuniones en desiertos. Pide uno. Pide convertirte en uno. Deja que la memoria de tu propio casi te entrene para notar los umbrales de otros. Al final, la iglesia es un pueblo que recuerda que fuimos forasteros traídos dentro. Nuestro trabajo no es bajar la vara de la santidad. Es señalar al que cumplió la vara por nosotros y mantener la puerta abierta por la gracia. Los porteros temen el desorden. Los guías temen perder a la persona que Dios envió. Por lo tanto, elige guiar. Pero recuerda, guiar cuesta tiempo, orgullo y proximidad. Es más barato pararse en la cuerda. Es más santo caminar junto a un carro y hacer una pregunta. No vigiles la cuerda de terciopelo, pon la mesa. Cambia portería por guía. Aprende un nombre. Pide permiso. Abre un asiento. Lean la escritura juntos y repara lo que cercaste. La hospitalidad es valentía espiritual. No puedes fabricar momentos del camino a Gaza, pero puedes volverte el tipo de persona que no los pierde. Felipe no conjuró un ángel, programó un carro, ni cavó una poza. Solo vivió listo, oídos abiertos, pies disponibles. Biblia en los huesos, amor en las preguntas. Si quieres que tus días ordinarios sean amigos de las citas divinas, aquí hay prácticas, no trucos, que entrenan atención y coraje. Empieza antes de empezar. Toma 60 segundos en el borde del día, antes de pantallas, antes de titulares, y ora una oración corta y terca. Señor, interrúmpeme por el 1. Por lo tanto, preconcedes al Espíritu doblar tu agenda, pero también precomprometes la humildad de pedir consentimiento cuando lo haga. Guiado por el Espíritu no es grosero. Está despierto. Lleva una pregunta, no un discurso. La historia de Gaza gira en una línea. ¿Entiendes lo que lees? Puedes adaptarla en todas partes. ¿Cómo vas en realidad con eso? ¿Quieres una segunda mirada? Te ayudaría a hablarlo. Por lo tanto, construyes puentes a velocidad humana. Pero decide que ningún puente se vuelva trampa. Si dicen, no, respétalo. Si dicen sí, iguala el paso. Mantén la escritura abierta donde la vida lo está. Felipe comenzó desde el pasaje del eunuco, no desde su carrete de textos prueba. Haz hábito preguntar, ¿dónde te gustaría empezar? Por lo tanto, la gente conoce a Jesús en tierra que ya confía, pero la tierra no reemplaza destino. Camina el camino hacia la persona, no solo hacia el principio. Practica el sprint y la caminata lenta. Algunos momentos requieren correr, cerrar la brecha, para escuchar antes de que pase la oportunidad. Otros requieren quedarse, sentarte en el carro lo suficiente para una conversación real. Por lo tanto, el discernimiento crece con el uso, pero peca de presencia. El Espíritu corrige una torpeza amable, más rápido que una indiferencia pulida. Nombra el siguiente paso, no toda la escalera. Felipe no le entregó al eunuco un plan de vida. Nombró el bautismo una primera respuesta fiel. En tu mundo quizás sea, ¿te gustaría orar ahora? ¿Quieres acompañarnos el domingo? Puedo conectarte con un mentor seguro, por lo tanto las decisiones se vuelven abordables, pero evita la coerción. Las invitaciones son más fuertes que los ultimátums. Sé transparente con las notas al pie. Cuando una pregunta tope con matices textuales o complejidad de historia de la iglesia, no improvises. Explica brevemente. Ofrece explorar juntos. Por lo tanto, la confianza se espesa. Pero mantén a Jesús central para que la complejidad no eclipse la claridad. Lo principal debe seguir siendo lo principal. Sostén líderes con ligereza. A Jesús con firmeza. Si Dios reubica a un mentor, o a ti suelta con bendición. Por lo tanto, la dependencia se drena, y la devoción llena el hueco. Pero no desaparezcas. Donde sea posible, entrega a una comunidad que los ame bien. Guarda la alegría con comunidad y ritmos.
El eunuco siguió gozoso, no persiguiendo la sombra de Felipe. La alegría decae sin prácticas que la oxigenen: oración, escritura, mesa, servicio. Por lo tanto, pon anclas: adoración semanal, amistades honestas, un lugar donde sirves, pero espera estiramiento. La alegría creciente sobrepasará cuartos viejos. Lee Isaías 56. Junto a Hechos 8. Deja que promesa bese cumplimiento. Si te porteado, toma esos versos en lo personal. Si has porteado, deja que esos versos disipulen tus políticas. Por lo tanto, la teología se vuelve hospitalidad. Pero la hospitalidad necesita estructura. Construye sistemas que encarnen la gracia a propósito. Lleva el bautismo con ligereza, pero ofrécelo con claridad. No conviertas el agua en laberinto. No lo conviertas en ánimo. Enseña lo que significa. Invita pronto cuando hay fe. Por lo tanto, la obediencia se mantiene pegada al momento que Dios hizo. Pero honra la sabiduría y el contexto. Algunos necesitarán conversación clase, la presencia de un padre. El punto no es la velocidad. El punto es sin impedimentos que Jesús no haya puesto. Nada de esto gana una cita divina. Simplemente afina tu instrumento para que cuando el director te marque toques la nota. Ahora deja que la cámara vuelva al camino. Imagina tu propio calendario extendido sobre un mapa: traslados, almuerzos, líneas de banda, pasillos de hospital, puertas de embarque. En algún lugar de ese mapa hay un carro que no planeaste encontrar. Por lo tanto, vive con las agujetas atadas y el corazón sin blindaje de cinismo. Pero guarda tu alma en aquel que te envía. No vendes un producto. Acompañas a una persona que ya ama a la próxima persona más de lo que tú la amarás en tu mejor día. La historia de Gaza termina sin créditos, sin estadísticas, sin gráfica de crecimiento. Solo un hombre riendo en un camino y otro predicando por una costa. Eso basta. El reino avanza por conversaciones guiadas y pasos valientes. El Espíritu agenda. Nosotros nos presentamos. Así que escribe tu liturgia simple para la interrupción. Pega Isaías 56 donde lo veas. Guarda una toalla en tu maletero si vives cerca de agua. Y tu iglesia bautiza sin mucha anticipación. Deja espacio en tu mesa para la persona que siempre se queda de pie. Pídele a Dios una cita de desierto, luego camina los caminos que ya caminas. Por lo tanto, lo extraordinario te encontrará en lo ordinario. Pero solo si sigues diciendo sí cuando no se ve eficiente. Las multitudes tienen su lugar. También los caminos silenciosos. A veces lo más transformador que harás será leer un pasaje en voz alta con alguien y hacer una pregunta valiente. No puedes guionizar al Espíritu, pero puedes estar listo. Ora antes de las interrupciones, pide permiso, empieza donde están, nombra el siguiente paso y mantén la alegría oxigenada en comunidad. Dios todavía programa citas en caminos de desierto. Preséntate.